Pues bienvenido, Dagoberto, y muchas gracias. Y pues sin más preámbulo, a nosotros nos gustaría hacerte tres preguntas que creemos que son interesantes y que podrían ser valiosas para los participantes en este curso MOOC, ¿no? La primera es, desde tu perspectiva, ¿cuál es el panorama de la ciencia de datos en Latinoamérica? Bueno, yo creo que el panorama de la ciencia de datos en América Latina es bastante alentador y yo comenzaría por una muy buena seña, y es que universidades como el Tecnológico de Monterrey han comenzado a ofrecer carreras nuevas. Por ejemplo, iniciaron una ingeniería en ciencia de datos, una licenciatura en inteligencia de negocios. Sin ir más lejos, aquí en Costa Rica, Lead University es la primera universidad en América Central y el Caribe que está ofreciendo una licenciatura en ciencia de datos. Y entonces esta oferta académica es un reflejo de las necesidades que está demandando el mercado, que está reconociendo que los datos son un activo que generan valor para las organizaciones. Además, cada vez nos percatamos de conferencias, seminarios, podcasts, cursos que han ido creando la noción de una comunidad de ciencia de datos aquí en la región. Y me parece que eso es muy positivo en el entendido de que hay que tener muy claro que el trabajo con datos es un trabajo en equipo. Entonces, en esa lógica de que se va construyendo comunidad, me parece que la región va muy bien encaminada. Ah, excelente. Y efectivamente tienes razón. Hemos visto pues iniciativas tanto en México como en otros países, como en el caso de Costa Rica, de Chile, de Brasil, que han empezado a entender lo que es la ciencia de datos, que bien lo dijiste tú, que es un esfuerzo en conjunto, ¿no? Un equipo multidisciplinario y que poco a poco va a ir creciendo una comunidad que yo creo que eso es importante, ¿no? El tener una comunidad que vaya abriendo puertas, ¿no? Esto deriva, Dagoberto, en una siguiente pregunta. ¿Cuáles crees que son los retos que las empresas latinas deben de sortear para poder desarrollar proyectos de ciencia de datos, desde tu experiencia y perspectiva? En algunos proyectos tenemos el rol aquí de ayudar a organizaciones que están comenzando a trabajar con datos. Y a mí me gusta mucho un libro que se escribió hace varios años, que escribió el doctor DJ Patil. DJ Patil fue el primer Chief Data Officer de los Estados Unidos allá en la primera administración Obama. Estamos hablando del 2008 aproximadamente. Fue la persona que dentro de las instituciones públicas de los Estados Unidos comenzó a valorar los datos como un activo estratégico para que el gobierno tomara decisiones. Y ese libro que él publicó, que se llama La Organización Basada en Datos, él plantea que ese concepto de la organización basada en datos no es aquella que tiene la mayor cantidad de datos, o la que usa Hadoop, o la que usa Spark, o R, o Python, o cualquiera de estas tecnologías que está muy en boga, sino la organización basada en datos es aquella que estratégicamente, con los datos que tiene, que sean poquitos o sean muchos, puede utilizarlos estratégicamente para mejorar la toma de decisiones. Entonces, me parece que muchas veces aquí en América Latina podemos caer en ese paradigma de el trabajo con datos es básicamente actualizarme en el uso de las herramientas y en el uso de la tecnología, y el mensaje es, eso no es suficiente. Primero hay que enfocarse en el tema de la estrategia, en el tema de conocer cómo los datos se van alineando a los objetivos organizacionales. Otro punto es ese enfoque en las herramientas a veces hace que se pierda de vista cuál es el componente central de la implementación de una estrategia de datos en una organización. Y el componente central es el capital humano. Lo primero en lo que esa organización tiene que fijarse es en reclutar el capital humano que tenga las condiciones y las habilidades para manejar esos datos que están alineados con la estrategia. Y finalmente, hay un tema, y en ese libro de DJ Patil lo menciona con mucha claridad, hay un tema de democratización de los datos. A veces las organizaciones pueden tener la ilusión de que contratando un científico de datos o un equipo de científicos de datos van a resolver todos sus problemas de inteligencia al respecto. Y eso generalmente se asocia a un problema, y es que estas organizaciones que incorporan un científico de datos o un equipo de científicos de datos, bueno, antes de tenerlo, pues no se percataban de la necesidad de tener esa estructura dentro de la organización, pero cuando aparece, todo el mundo la necesita. Marketing ocupa un reporte, finanzas ocupa un dashboard,
etcétera, etcétera. Todo el mundo de la organización, todos los componentes de la organización comienzan a demandar los productos que generan los científicos de datos porque efectivamente tienen valor. El problema es que en ese paradigma en el que solamente los científicos de datos tienen las competencias para trabajar con esos activos, resulta que se crea un cuello de botella. Mm. ¿Cuál es el escenario al que hay que aspirar? Es un escenario en el que no solamente los científicos de datos dentro de la organización tienen el acceso a ese activo tan importante, sino una estrategia en la que eventualmente todos los colaboradores que están trabajando en los procesos centrales de la organización tienen al menos un mínimo alfabetismo para poder trabajar con los datos. Y eso es algo que vemos en las grandes organizaciones de tecnología como Google o como Facebook, que en sus equipos de marketing o cuando contratan gente de los departamentos de ventas, etcétera, etcétera, o inclusive en posiciones ejecutivas, les piden que puedan conocer alguna herramienta habilitante, como por ejemplo puede ser un lenguaje de programación o SQL, o al menos tener la disposición a aprender una de esas herramientas. Y eso lo incorporan en sus estrategias de reclutamiento. Entonces, es una organización que paulatinamente va creando las condiciones para que muchos de sus colaboradores tengan al menos un nivel suficiente de alfabetismo en el trabajo con datos y no tenga todo que delegarse al científico de datos. Oye, excelente, Dagoberto. Entonces, Lo que puedo entender de tu respuesta es de que en las organizaciones o los retos que en un momento dado una empresa latinoamericana u organización latinoamericana tiene que tomar en cuenta es la parte del capital humano, la parte de una cultura hacia los datos, la parte del gobierno de los datos, o sea, el gobierno de los datos es de toda la parte que mencionabas de la democratización y la educación. La educación es decir, el tener la gente preparada para no nada más hacerla consciente, sino también tenerla preparada. Entonces yo creo que sí, tienes mucha razón y coincido contigo en eso, que son esos, digamos, 4 elementos importantes como reto para poder hacer o desarrollar proyectos de ciencia de datos. Excelente, pues. Y finalmente digo, derivado de esto, en tu experiencia, yo sé que has estado involucrado en varios proyectos y algo interesante para los participantes, si me lo permites, es, Dagoberto hizo una tesis que tenía que ver de la parte de ciencia de datos en el análisis de la corrupción, si mal no recuerdo, ¿no? No sé si nos quieras platicar un poquito acerca de tu tesis, porque yo creo que eso es algo muy interesante, ¿no? De cómo surgió esa idea de hacer esta tesis. bueno, planteo un escenario y el escenario es que yo hice una tesis sobre contratación pública, datos de contrataciones públicas. Resulta que muchos gobiernos alrededor del mundo, en la nueva ola de la transparencia y de la rendición de cuentas, se han esmerado en publicar datos sobre sus procesos de contratación pública. Y resulta que se publican toneladas de esos datos y la verdad es que es relativamente muy poco el público que logra sacarle provecho a esos datos en términos de poder analizarlos para efectivamente lograr la transparencia y la rendición de cuentas y la contabilidad de esos dineros públicos que son particularmente susceptibles a la corrupción. Resulta que yo tengo una especialidad en trabajo con grafos, que para ponerlo en términos simples es como modelar una red. Y esa es una técnica que es ideal para poder modelar un sistema de contrataciones públicas. A lo mejor la moraleja que me parece relevante de mi caso y que, bueno, y que les puede ser útiles a ustedes, cuando definimos un científico de datos generalmente se representa a través de un diagrama de Venn que tiene 3 componentes. Un componente que es el conocimiento del modelado matemático y estadístico de un problema, otro componente que es el uso de herramientas computacionales y de programación para poder darle escala a las soluciones, y finalmente hay un componente que se llama dominio experto, que de hecho es el más importante de todos, que es el conocimiento de cómo los resultados de esos datos se van a poner en práctica de acuerdo al escenario específico en el que nos encontramos. Naturalmente, es muy difícil que un científico de datos por sí solo pueda tener un dominio experto de todo si tomamos en cuenta que nos van a poner a trabajar en proyectos a veces de bioquímica, después nos van a llevar a una organización con datos de marketing, después datos de carreteras, puede ser cualquier ámbito.
Lo que el científico de datos tiene que tener claro es esa sensibilidad de poder identificar a la persona o al cliente o a la parte interesada que le va a poder brindar ese contexto, que le va a dar la retroalimentación para poder interpretar bien esos resultados. Y precisamente yo al principio de mi tesis pues intentaba hacer el análisis solo de un proceso de contratación y rápidamente me di cuenta no tengo el contexto suficiente. Entonces, en algún momento tuve el acierto de contactar a una periodista muy prestigiosa allá en México, que se llama Miriam Castillo, que en algún momento ganó el Premio Nacional de Investigación, y ella ha trabajado durante años en procesos de contratación. Entonces, estuvimos trabajando juntos durante mucho tiempo, y ahí con el conocimiento que ella tenía es donde efectivamente esos análisis que yo estaba realizando y esa red que yo estaba creando tomaba sentido. Entonces, esa es la moraleja que les quiero transmitir, ¿verdad? Esa sensibilidad de poder encontrar quién me proporcione ese contexto. Y bueno, si lo vemos en términos de ese perfil que yo mencionaba, muchos científicos de datos tienen una formación dura, si estábamos hablando de matemáticas, si estábamos hablando de programación. Entonces, es un mensaje también a desarrollar esas habilidades blandas que le permiten a uno tener empatía con esas partes interesadas que nos dan el contexto. Ah, ok. Entonces, aquí lo que puedo yo en un momento dado resumir de estas recomendaciones, Dagoberto, es que aquellas, imagínate que alguien nuevo, alguien quiere, sabes que quiero empezar en esto de la ciencia de datos o quiero empezarme a mover. Tú mencionas que es importante tener pues hard skills que vienen siendo, o traducido en español, que son esas habilidades técnicas como algún lenguaje de programación, bases matemáticas o específicamente hablando de estadísticas, pero también en un momento dado hay algunas habilidades que digamos se le conocen como soft skill o habilidades que tienen que ver con cómo comunicar la información, cómo en un momento dado entender una necesidad de una área o de una persona y esa traducirlas en algún proyecto o en datos y obviamente aliarse, por así entenderlo, con un experto del dominio. Y, queda claro, pero por ejemplo, ahí desde tu perspectiva es, ¿cómo le recomendarías a alguien? ¿Es por dónde empezar o qué es lo que se tiene en un momento dado que hacer, ¿no? Al principio hablábamos de América Latina. Bueno, y hay que ahí contextualizar una debilidad muy importante. Si vamos, por ejemplo, a las famosas pruebas PISA, que se utilizan siempre como referente de medición de calidad educativa, esas pruebas tienen diferentes pilares en las evaluaciones que se hacen. Sistemáticamente en América Latina salimos muy mal en las evaluaciones de matemáticas. Es de los pilares donde lamentablemente el resultado es muy malo con respecto al resto de países. Entonces, me parece que sistémicamente en la región tenemos que trabajar un poco en la educación hacia la matemática, ¿verdad? Perderle el miedo y sobre todo desde los sistemas educativos poder plantearse cómo asociar la matemática a la solución de problemas reales. Entonces, ahí hay un reto, ¿verdad? Definitivamente hay que tener un sustento matemático. Después, si ya lo habláramos en términos de personas que quieren introducirse al área, aquí lo más importante es tener una curiosidad permanente y Mm, aprovechar la multitud de recursos que tenemos hoy en día, como los cursos en línea, como los libros, como los tutoriales, que son parte de la formación del científico de datos. Yo tengo, bueno, cuando yo sigo, por ejemplo, cursos o cuando sigo tutoriales, etcétera, etcétera, yo tengo una regla que me ha ayudado mucho y es, estos cursos a veces proponen un dataset que tiene condiciones ideales para hacer una técnica, ¿verdad? Los famosos datasets de Iris Setosa, etcétera, etcétera, que son datasets ideales, pero que son poco representativos de los ya. datos con los que trabajamos. Entonces yo, por ejemplo, lo que procuro es buscarme un dataset o fabricarme un dataset que sea mío. Un dataset, por ejemplo, acá en Costa Rica tenemos datasets de estadísticas criminales. Entonces ahí aparecen estadísticas criminales de mi comunidad. Entonces, a mí me gusta seguir esos tutoriales y esos materiales aplicándolo a ese dataset que yo en alguna medida siento como propio. Y Claro. eso me ayuda mucho a contextualizar el asunto. Y también, por supuesto, aprovechar las nuevas alternativas de formación profesional, ¿verdad? Como las que está ofreciendo el Tecnológico Monterrey, ULIT, y que eventualmente muchas otras universidades en la región van a seguir la línea de ir incorporando carreras de ciencia y datos en su malla académica. Entonces, esas serían mis recomendaciones. Y sobre todo también
a involucrarse con la comunidad de científicos de datos que cada vez es más grande. Ok, Dagoberto, tienes mucha razón, digo, y estoy de acuerdo contigo. Es decir, creo que sí hay que enfocarnos mucho como latinos en la parte de las bases matemáticas, que a veces es un poquito débil en manera general. Después irnos adentrando un poquito en entender, ¿no? En entender el dominio, o sea, ser expertos en el dominio. Me encantó lo que dices tú. Oye, a mí me interesa la parte de criminalidad en mi región, en mi comunidad, y eso es algo interesante. Yo a veces le digo a los estudiantes, cuando me toca estar enfrente de un grupo, les digo, la parte de la ciencia de datos es como un arte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que más te tiene que apasionar o gustar? Y de ahí va, ¿no? Lo pongo como cuando quieres aprender, no sé, un instrumento musical y de pronto, oye, pues me gusta más el piano o me gusta más el violín y te empiezas a desarrollar, ¿no? Y ya luego ya eso te va dando esas pautas a seguirte creciendo, ¿no? Decir, o sea, es que me voy a otro instrumento o me voy a algún otro tipo de arte como la pintura o etcétera, ¿no? Y tienes razón al final, es decir, que creo que la comunidad es muy importante. Es decir, entre más personas estemos metiéndonos en esto, pues más va a crecer el interés y la gente que te va a ayudar en un momento dado, porque eso es vital. Es decir, cuando tú ya tienes a alguien que te ayuda a resolver esto, ya tú a su vez tienes como que el compromiso de decir, sabes que ahora yo ayudo a alguien más, ¿no? Pues digo, muchísimas gracias, Dagoberto, por compartirnos estos minutos de tu tiempo. Yo sé que andas muy ocupado, y en serio agradecerte el que habernos permitido poder platicar contigo sobre esto que a mí en lo particular me apasiona y veo que a ti también, y eso es interesante. No sé, ¿quieras mencionar algo para cerrar esta entrevista? Simplemente desearles mucho éxito en esta carrera que están comenzando muchos, ¿verdad? Y les digo, es una carrera que genera muchas satisfacciones. Excelente, Dagoberto. Pues no me queda más que despedirme y agradecerte en serio toda la ayuda. Y pues bueno, nos despedimos a todos los participantes de este MOOC. Espero que sea interesante. Y pues bueno, seguimos ahí en contacto. ¿Alguna duda o pregunta? Pueden hacerlo a través de la plataforma de EDX. Gracias y buena tarde.